Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es el espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Como todos los martes, tenemos la sección con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista, especialista en temas de relaciones exteriores. Y vamos a ver qué plato fuerte nos trae hoy el profesor González. Bienvenido. Bueno, gracias de nuevo, Gustavo. El programa sigue teniendo una pegada, los comentarios que me llegan de diferentes sectores, tanto de la República Dominicana como el mundo, dicen que hemos estado recordando algunos, como usted recuerda, desde una evolución histórica desde el punto de vista general hasta la República Dominicana, desde la Primera República hasta lo más reciente, que fue ver esos años últimos, los últimos 10 del doctor Joaquín Balaguer. Estamos hablando del 1986 al 96. Pero quiero dejar, antes de plantear el inicio del programa de hoy, que sería ya continuar ahí y ver las administraciones más recientes, las de Navarro, y arquitecto Navarro, y la del ministro Miguel Vargas Maldonado. Es bueno dejar claro el tema de los 8 años del PRD, que lo vimos aquí, incluso se desarrolló, que en ese tiempo dijimos, incluso Gustavo Olivo corroboró esa parte cuando yo lo dije, una de las cosas que dijimos fue, en ese tiempo no vimos lo que se esperaba más. Sí, marcar una diferencia mayor con lo que había sido Balaguer de los 12 años. Exacto, pero ahí se dijo, que es lo que quiero puntualizar antes de dar paso a lo que queremos debatir en el día de hoy, pero dijimos en ese momento, porque estábamos en un momento crítico de Guerra Fría y teníamos, y seguimos siendo hasta cierto punto geográfico, Gustavo, el llamado patio trasero de los Estados Unidos, y en esa Guerra Fría de dos grandes potencias ideológicas, porque no es lo mismo que se está dando hoy, es totalmente diferente, que ya es el tema de otros debates, que no es lo mismo estar cerca aquí. Entonces un PRD hizo lo que pudo hacer en ese momento, eso lo dijimos, pero también hay que dejar claro que en ese primer gobierno de Antonio Guzmán Fernández, entre 1978 y 82 tuvo 4 ministros de Relaciones Exteriores, fue muy inestable en esa parte. Primero heredó Milo Jiménez un poco de la era de Balaguer, y a partir de final del 81 él comienza y tiene 3 ministros designados. Luego 82-86 con Salvador Jorge Blanco, pues ahí tienen un solo ministro, Augusto Vega Inver. Vega Inver, 4 años. Pero dijimos también, Gustavo, usted recuerda... Hay que decir, en el caso de Augusto Vega Inver, sí, que es un hombre de esa clase empresarial de Santiago, que se llevaba muy bien y apoyó a Jorge Blanco. Sí, correcto. La crema innata de los ricos. Exactamente, representó. Que él intentó organizar cosas, eso sí, en cuanto a una buena administración, establecer una serie de parámetros administrativos que mejoraron, porque lo digo porque tuve personas amigas que trabajaron en Cancillería y él tiene un criterio de una organización muy precisa. Interna, en la administración interna de la Cancillería de la República Dominicana, pero como le digo, hubo más estabilidad y se iniciaron algunos procesos que al final el doctor Balaguer del 86-96, entonces continúa, pero Balaguer en esa etapa tiene el beneficio, Gustavo, de que cae el muro de Berlín en el 89. Ya había un periodo menos tenso. Exactamente, el 9 de noviembre, entonces también más adelante, en el 91 se desmembra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pasamos a una nueva era. Diríamos que del 93 al 96, esos últimos años, el doctor Balaguer ya era un mundo hasta cierto punto unipolar y esas cosas, y le permitió esos elementos que el presidente Leonel Fernández, que también analizamos en esos programas pasados, pues toma y le permite las transformaciones y establecimiento de relaciones con Cuba, el doctor que Fernández, no se podía antes. El doctor Fernández fue quien invitó al doctor Fidel Castro que el país y todo eso. Que no se podía antes. El PRD quiso hacerlo, pero no se podía. Ahora,
A partir de ahí, entonces, el presidente Fernández, sus 4 años, Hipólito Mejía, sus 4 años, que también lo analizamos aquí con los dos cancilleres, Hugo Tolentino Díaz y Francisco Pras Ramírez, que venía de ser economista, pero que ocupó muy bien esa posición y terminó ahí. Entonces, y ahí comenzamos, vimos un poco que por razones políticas, otro empresario, pero ya curtido políticamente en el sentido de que había sido vicepresidente, está hablando de Carlos Morales Troncoso. Y embajador en Estados Unidos. Y embajador y una trayectoria importante. Entonces, por negociaciones políticas ocupa la posición de canciller o secretario en ese momento de Relaciones Exteriores desde el mismo 2004, cuando Leonel Fernández vuelve al poder, hasta el 2014. Estamos ante el canciller que más tiempo ha ocupado de manera consecutiva ese cargo, 10 años, Gustavo, hasta que murió. En paz descanse el canciller Morales Troncoso. Entonces, reitero, se esperaba también de un presidente, Leonel Fernández, que continuara lo que había iniciado en el 96-2000, porque él es un conocedor del tema, ha escrito mucho el tema, maneja muy bien el tema internacional, colocó a la República Dominicana, pasamos de ser una política exterior reactiva, como lo mencionamos muy también, aislada. Muy aislado del mundo, a una política exterior de hacer propuestas, participación proactiva, presencia, 35 viajes del presidente en ese primer gobierno, pero el canciller Latorre tuvo 73 viajes. Baja que los cancilleres no es tan notable que cuando es el presidente. Cuando es el presidente, igual también insertó la República Dominicana al mundo en esa primera etapa, y luego en esta segunda etapa con Morales Troncoso, ahí lo que hay hay dos grupos claros, los reformistas y el PLD, y se produce avances importantes en algunos aspectos, pero también ahí, que fue lo que dijimos aquella vez, no lo que se esperaba en el sentido de un inicio que había tenido el presidente Fernández en 96-2000. Y en el 2014, ahí comienza, diríamos, o sea, hay que decir claramente, fue menos brillante que los segundos 2 gobiernos del presidente Fernández, sí, en relaciones exteriores en comparación con el primero. Con el primero, exactamente. Dejó una impronta importante. En el segundo eso se rezagó. Se mantuvo lo que había, pero ya sabemos el vicio que se llenó de muchísimos empleados, muchísimas alegaciones diplomáticas y consulados, y una especie de relajo político ahí. Bueno, y fueron 10 años consecutivos, porque no solamente fueron los 8 años del presidente Leonel Fernández, 2004, 2012, sino que también los dos primeros del presidente Medina. Los 2 primeros años, porque estamos hablando que fue el 16 de septiembre del año 2014, y ahí creo que es que comienza el programa de hoy, porque lo que estamos haciendo un recuento importante para que usted que nos está siguiendo pues se ubique. El 16 de septiembre del año 2014 asume Andrés Navarro, el arquitecto Andrés Navarro, como canciller de la República Dominicana. Que es el primer canciller PLDista de los gobiernos PLDistas. Así es. Porque no habían tenido un PLDista y que llegó de una manera, ya usted sabe que podemos verla, entiendo yo, en el próximo segmento, que parece como que vamos a una pausa, sí. Así es. Gracias por continuar a partir de ahora con esta sección especial de los martes con el profesor Luis González. Entonces vamos ahora a partir de 2014, cuando nombran al arquitecto entonces Andrés Navarro como canciller de la República. Bueno, como le decía, es la primera vez, que incluso con eso terminamos el segmento pasado, la primera vez en la historia de los años del PLD, que ya venía gobernando un primer gobierno, 2 más de Leonel Fernández, y diríamos que la mitad de otro, del presidente Danilo Medina, y nunca había tenido, diríamos, un canciller PLDista como tal, de la trayectoria PLDista, porque recuerden que Eduardo Latorre venía de un sector, pero no era del PLDismo, sector privado propiamente dicho, y ya vimos el caso de Carlos Morales Troncoso. Entonces, cuando se produce, hubo una transición, Trujols ocupó unos meses
la Cancillería, en lo que el presidente decide a quién va a colocar al frente. Eso fue un tema, incluso se debatió mucho, se esperó quién iba a sustituir. En el PLD hay muchas personas, digo hay, en ese PLD, incluso de los que están con Leonel Fernández, con condiciones, usted lo sabe muy bien. Sí. Pero precisamente quizá porque había tantos con las condiciones, los méritos políticos, estamos hablando de gente como Temístocles Montaz, que era el secretario de Relaciones Internacionales del partido. Y un fundador del Gedeón partido. Santos se mencionó. Santos, Francisco Javier García. A mismo Felucho Jiménez se le mencionó también como posible canciller. En su momento, cuando estuvo ahí también, que fue viceministro en el primer gobierno, Minú Tavares Mirabal. O sea, mucha gente con condiciones en ese partido. Pero precisamente, Gustavo, a cualquier presidente, usted en esa función, yo cualquiera, se nos pone esa encrucijada, a quién designar de tanta gente con tantos méritos y trayectoria en el partido. Quizás eso permite que el presidente Danilo Medina, de manera muy inteligente, a un hombre con una trayectoria bajo perfil, pero de trabajo dentro del partido, estamos hablando del arquitecto Andrés Navarro. Y también que tenía un apoyo social, porque tenía un trabajo social hecho que mucha gente que quizás no lo conozca, pero a nivel de grupo de base de la iglesia y ese tipo de cosas. Un apoyo importante, lo que permite que entonces, cuando se produce el decreto 332-14 que lo designa, para muchos fue una sorpresa. Muchos hablaron precisamente de que él no tenía esa trayectoria, pero aquí eso no, incluso en política en general, usted sabe muy bien que a veces hay personas que se colocan que no son del sector, pero eso no quita que podrían hacer un buen trabajo, que yo creo que eso fue lo que sucedió. Andrés Navarro llegó con una misión que entiendo yo que en esos casi 2 años, porque él asume el 16 de septiembre del año 2014 hasta el 16 de agosto del año 2016, cuando entonces lo designan ministro de Educación y en ese momento ministro a Miguel Vargas Maldonado, y entonces el día 17 entrega. Pero en esos 2 años es importante destacar lo siguiente. Primero, se planteó la profesionalización y darle el carácter interno y organización de la Cancillería. Estamos hablando, y eso está ahí en la historia, de que hubo una reducción importante, un ahorro de más de 200 millones, 250 millones. Se hizo un esfuerzo por limpiar la nómina, que era algo escandaloso. Exactamente, se hizo, y de hecho hubo una reducción notable hasta cierto punto, que él mismo anunció, estamos ahorrando unos 200, 250 millones de pesos de la nómina. Luego, Gustavo, también crea el primer foro diplomático, hizo una convocatoria a todo el servicio exterior, vino a la República Dominicana y los embajadores, los que nos estamos representando, estuvieron aquí en un foro donde se dio a conocer cuál era la visión del gobierno, del presidente Danilo Medina Sánchez, de la Cancillería, de la política exterior de la República Dominicana. Luego se hace, Gustavo, también un foro consular. Una cosa fue la parte diplomática, luego se hace con lo consular, lo mismo como vamos a proyectar la República Dominicana en lo comercial, la defensa del dominicano en el exterior, en ese sentido, y ahí entonces inserto otro de los aportes del arquitecto Andrés Navarro. El Instituto del Dominicano en el Exterior, el INDEX, se crea precisamente en esa gestión del arquitecto Andrés Navarro. Antes se le prestaba una atención, diríamos, a la diáspora, pero no como a partir de ahí. No tenía esa categoría, porque había una entidad más o menos, pero no tenía esa categoría de estar adscrito al MIREX. Exactamente, un instituto con todas las características, como usted señaló, adscrito con ciertos recursos para prestar atención a la diáspora, que tanto ha aportado a la República Dominicana, no solamente con sus remesas, sino con su aporte y apoyo. Yo sé que ahora mismo en el mundo entero este programa lo ve mucho la diáspora de la República Dominicana, un saludo a ellos. Entonces, a partir de ahí, también con el arquitecto Andrés Navarro se crea ese instituto que más adelante vamos a ver que se agrega a la ley 630-16. Y ahí también entonces inserto ese otro punto. Otro de los logros que hay que reconocer a Andrés Navarro es que se planteó que la República Dominicana tuviera una ley adecuada, como ya lo hemos mencionado en este programa. La ley venía, la que regía las relaciones exteriores, de 1964, y ya también aquí en este programa dijimos que fue hasta cierto punto un gobierno que no... Espurio. Exacto, entonces del 6 de julio de 1964, la ley 314, esa estaba rigiendo hasta ese momento.
Entonces, el canciller asume el tema, Gustavo, de manera personal, en contacto con las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados, se debate, crea una comisión interna y se plantea una ley que el 28 de julio del año 2016, ya incluso el presidente Danilo Medina había sido reelecto para el segundo periodo. El 28 de julio se promulga, Gustavo, la ley 630-16, que aunque no es él que la va a implementar, sino el próximo ministro, Miguel Vargas Maldonado, hay que reconocerle a Andrés Navarro ese logro también, ese aporte en su gestión en la Cancillería. También desde el punto de vista físico de la infraestructura, la Cancillería se transformó en ese momento. Él comenzó ese edificio grande que ustedes ven ahí, cuando usted en la George Washington, usted puede ver ese edificio también para recibir la Asamblea General de la OEA, que también fue uno de los logros de esa gestión de Andrés Navarro, fue en ese edificio. Los parqueos soterrados, todo eso se inicia en la gestión del arquitecto Andrés Navarro, entre otros, sobre todo el tema haitiano, Gustavo. A eso iba, que él le tocó una papa caliente, porque aquí se había promulgado la ley 168-13, y ya sabemos todos los problemas que trajo, que el presidente Medina, incluso después de consultar a mucha gente, dijo, no, pero esto hay que buscarle una salida porque me dijeron una cosa que no era. Y entonces él vota la otra ley, la del año 14, que tiene que Tribunal Constitucional, que buscaba un bajadero a aquellos que ya tenían ganada su nacionalidad aquí, entonces con la ley de naturalización, que no complació a todo el mundo, pero era una salida porque aquello estaba difícil y había mucha presión internacional. Y le tocó manejar eso al arquitecto Navarro, no era fácil. Así es, eso iba a decir. no solamente fue que él tenía ya una agenda, una transformación, sino que ese tema en el mismo 2013, antes de él llegar, ya estaba en la palestra, entonces él tiene que asumirlo. Y hay que reconocer que fortaleció los lazos con Haití, él visitó muchas veces la frontera y le tocó, como usted dijo, manejar un asunto tan delicado como ese. Sí, vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con el profesor Luis González y su sección de los martes sobre diplomacia y relaciones exteriores o internacionales. Bueno, en realidad el arquitecto Navarro fue un periodo corto, pero qué intenso. Le tocaron cosas terribles. Sí, definitivamente, menos de 2 años, pero como usted señala, muy intensos, porque inició una transformación importante que le va a corresponder. Yo creo que ahí terminamos lo que, desde el punto de vista histórico, lo que iniciamos en el primer programa, que le va a corresponder entonces al ministro Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado ya sonaba por ahí de que había igual lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, negociaciones políticas. Sí, un aliado, de nuevo el PLD le dio la Cancillería a un aliado. O sea, volvimos de nuevo porque, como usted dijo, Navarro fue el único, después entonces por negociaciones, un aliado importante en ese momento para la reelección del presidente Danilo Medina, porque ustedes recuerdan que en ese momento no se le permitía la reelección al presidente y necesitaba aliados políticos. Y el PRD con Miguel Vargas Maldonado fue un aliado importante. Eso le permite entonces llegar a un acuerdo para que el 16 de agosto del año 2016, en ese primer decreto que todo el mundo espera, donde están el gabinete principal, ahí apareciera entonces el nombre de Miguel Vargas Maldonado como ministro de Relaciones Exteriores. Miguel Vargas Maldonado asume el 17 de agosto, al día siguiente, le entrega el ya designado ministro de Educación, Andrés Navarro, la Cancillería. Ahí estaba Peralta en representación del presidente de la República, recuerdo yo, y a partir de ahí, diríamos, Gustavo Olivo, si hay una gestión documentada, te digo, para los que hacemos investigación y para el que quiera hacer investigaciones de la historia, de lo que se ha hecho en las relaciones exteriores en la República Dominicana, la más documentada en toda la historia,
de ese ministerio, de la Cancillería, ha sido esta gestión, porque ahí el canciller Miguel Vargas cada año hacía una memoria bien completas, cada año, luego antes de irse hizo una memoria de los 4 años, que usted la puede ver en digital, la puede encontrar. Eso está en línea también. Está en línea, sí. Usted la puede encontrar, o sea, de manera que esa es una gestión, lo primero es que está fresca, es reciente, apenas hasta el pasado 16 de agosto del año pasado 2020, que asume el canciller Roberto Álvarez, el actual canciller. Bueno, pues podríamos decir que se puede sintetizar primero en que recibe una ley. Es el primero también que tiene una ley adecuada. Una ley nueva. Una ley adecuada a los nuevos tiempos, la ley del 28 de julio del 2016, la 630. Inmediatamente el canciller designa una comisión para el reglamento. Toda ley necesita un reglamento de aplicación. Para poder aplicarse. Entonces se produce esa comisión y el año siguiente, el 28 de abril del 2017, entonces se promulga ese reglamento, de manera que la República Dominicana ya tiene una ley adecuada y tiene un reglamento y tiene a un canciller con la responsabilidad de ponerla, de ejecutar esa ley que todavía le está correspondiendo al actual canciller Roberto Álvarez terminar su aplicación total, porque toda ley tiene un proceso, y más cuando viene de una ley anterior de tantos años. Entonces, el canciller Miguel Vargas logra algo que incluso ahora recientemente hubo una noticia de que nuestra embajadora en Brasil anunció que los dominicanos estaremos exentos de visado para entrar a Brasil. Que fue un acuerdo que firmó Miguel Vargas, pero que ahora fue que ya en Brasil el Parlamento lo aprobó. Exactamente, ¿no? Porque tenía que ratificarse. Sí, entonces, sí. Fueron muchos países, Gustavo, muchos países del planeta que con ese tipo de acuerdo planteado por el ministro Vargas, eso fue uno de los logros, diríamos, visibles, que usted que me está mirando puede incluso decir que puede utilizarlo para su beneficio. Usted puede viajar a muchos países del mundo. Pero también la República Dominicana fue la sede de la CELAC, se heredó de la administración de Navarro. Recibimos aquí todos los países del Caribe, de América Latina. La CELAC es prácticamente lo mismo que la OEA, pero sin Canadá y Estados Unidos. Exactamente. Es una reunión de los países que no tienen alto desarrollo. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, sí. Que dicho sea de paso, parece ser como que no va a avanzar mucho, porque tuvo algunos años importantes, incluyendo ese. La República Dominicana en el 2017, Gustavo, fue sede de la CELAC, organizado por el canciller Miguel Vargas, de ahí muchos puntos importantes para la región del Caribe, pero no es tan vinculante. Luego de ahí fue hasta difícil encontrar la sede el próximo año, creo que al final la asumió El Salvador, pero es bueno que se destaque que la República Dominicana organizó bien ese foro de la comunidad de estados latinoamericanos. Yo creo que hay otra cosa también muy importante en esa gestión del ingeniero Vargas Maldonado. Bueno, yo apunto así que recuerde bien, sí, los esfuerzos del gobierno dominicano, porque tuvo el canciller y tuvo el presidente Medina, sí, correcto, por ayudar a Venezuela a que gobierno y oposición llegaran a un entendido. Exactamente, así se hicieron todos los esfuerzos, al final ya cosas de los venezolanos, que ellos no pudieron ponerse de acuerdo. Y lo otro también importante es el avance que hubo en la relación con países asiáticos, sí, y sobre todo correcto, con China Popular, las relaciones establecidas. Precisamente a eso iba, diríamos que lo más destacado de esa gestión, porque como les dije, ahí hay una memoria que usted la puede ver, el mínimo detalle está documentado, pero lo más destacado es lo que usted acaba de señalar. Desde que asume, incluso yo estoy publicando unos artículos sobre eso y lo voy a destacar en estos medios, desde que asume comienza el proceso de acercamiento a la República Popular China. Ustedes recuerdan aquella última representante que tuvo China, Fu Xirong, todo el mundo la recuerda. Muy conocida aquí. Sí. Muy conocida incluso aquí en este medio. Se inician esas negociaciones que después de 2 años, estamos hablando que las primeras reuniones, en ese momento ya yo era el director de Relaciones con Asia y Oceanía en la Cancillería,
Entonces yo fui parte de ese proceso. Las primeras reuniones, Gustavo, fueron ya en septiembre, ahí mismo. Está hablando que el canciller asumió en agosto y en septiembre los primeros encuentros con Fusinron, hasta que entonces se produce el 1 de mayo, incluso ahora se van a cumplir los 3 años, del año 2018, la firma de esas relaciones diplomáticas en Beijing. El canciller dominicano viajó allá y el canciller Wang Yi, entonces firman esas relaciones. Y el otro punto fundamental, Gustavo, es que logramos un asiento en el Consejo de Seguridad que nunca de la ONU, que nunca se había logrado, por las mismas razones que hemos dicho aquí, por las mismas circunstancias, los gobiernos de Balaguer, el PRD pudo haberlo intentado, pero no pudo ser en ese tiempo y lo logró con la gestión de Miguel Vargas, la República Dominicana. Bueno, le tocó al PRD de alguna manera, porque él es el presidente del PRD. Exactamente. Bien. Bueno, así es. Hemos concluido por hoy. Vamos a ver entonces con qué tema venimos el próximo martes. Vamos a tocar ya la gestión del doctor Roberto Álvarez, que es un experimentado diplomático, correcto, y que ahora es el canciller. Muchas gracias, profesor, y nos vemos el próximo martes. Igual a ustedes, amigas y amigos.